Estimado empresario, ¿sabía usted que antes del 1 de diciembre del 2025 usted debe tener implementado en su empresa la resolución 3461 del 2025 expedida por el Ministerio de Trabajo? Si no conoce, le invito a que se quede unos minutos y sepa un poco más de esta resolución. Esta resolución define la conformación, funciones y responsabilidades del CCL, que en adelante será el Comité de Convivencia Laboral, en todas las entidades públicas y empresas privadas, y deroga las resoluciones 652 y 1356 del 2012. El objetivo de esta ley es buscar garantizar un ambiente laboral libre de acoso, de violencia y discriminación, conforme al convenio 190 de la OIT y la ley 1010 del 2006 y el Código Sustantivo del Trabajo. Debe tener en cuenta que esta resolución aplica para todos los empleadores públicos y privados, todos los contratistas, trabajadores dependientes e independientes, estudiantes, aprendices y voluntarios, y administradores de riesgos como lo son las ARLs. En este caso, una de las principales novedades que busca esta resolución es actualizar los lineamientos de acuerdo al Comité de Convivencia Laboral, CCL, y toda su estructura, periodos, funciones y procedimientos para actuar en base a esto. Se amplía el ámbito de aplicación para todas las personas que participen en el entorno laboral. En este caso no aplica simplemente para los empleadores, sino para todos los empleados y colaboradores de su compañía. Se establece un plazo máximo para dar respuesta a estos requerimientos de 65 días calendario para que todas las quejas internas recibidas en este manual de convivencia sean resueltas a favor o en contra de la persona que está generando este proceso. Se refuerzan las obligaciones de los empleadores y las ARLs en el tema de atender prevención y atención psicosocial para todos sus colaboradores. Se crea un enfoque diferencial y de género alineado con la ley 2466 del 2025, que recordemos que esta es la reforma laboral que está vigente, y aclara los casos de acoso sexual cuando estos no son de competencias del Comité de Convivencia Laboral. Ahora bien, usted se preguntará cómo se conforma o cómo se hace este tipo de comités. Pues yo le indico que la norma o esta resolución establece que cuando son menos de 5 trabajadores dentro de su compañía, de 1 a 5, usted debe hacer el nombramiento de una persona que no necesitará suplencia para poder funcionar como representante de parte de los trabajadores, y una persona por parte de los empleadores que tampoco requerirán suplencia. Si tienes entre 6 y 20 empleados, necesitará de un nombramiento de una persona principal por parte de los empleadores y un suplente, y asimismo por parte de los empleadores. Y si son más de 20 personas que trabajan dentro de su planta de trabajo, serán 2 personas principales nombradas y 2 suplentes, y 2 por parte del empleador principales y 2 suplentes. Esta duración que tienen estos tipos de comité de convivencia laboral se definen durante un periodo de 2 años, el cual debe, después de esta fecha de vencimiento, hacer unos nuevos nombramientos y modificar lo que corresponde a la estructura que conforma estos comités. Los miembros deben de contar con idoneidad frente a lo que van a organizar, mucho respeto frente al tema de las intervenciones que hagan o la forma como van a funcionar en sus nombramientos, debe ser imparcial y sobre todo debe tener confidencialidad. Estos principios deberán ir ligados a sus contratos laborales y reglamento interno de trabajo a fin de prever de que no se vulneren los derechos de los trabajadores. No puede integrar el comité de convivencia laboral personas que hayan sido involucradas en casos de acoso en el año inmediatamente anterior, y en empresas que tengan varios centros de trabajo, usted deberá constituir un comité de convivencia laboral por cada una de las sedes en donde usted esté funcionando actualmente. Tenga en cuenta que este reglamento y funcionamiento como tal, para que funcione, de cada uno de los comités, se debe elaborar de acuerdo a las necesidades de la compañía y de los colaboradores. En este caso, para poder elaborar este documento se deben regular las sesiones ordinarias, cómo se van a llevar a cabo, y las extraordinarias, cuándo se van a llevar al momento de que se reciba una queja por parte de cualquier colaborador. Asimismo, deberá incluir acuerdos de confidencialidad, mecanismos de custodia y manejos de información sensible que reciban por parte de cada uno de sus colaboradores. Debe de definir muy bien cuáles van a ser los roles que va a tener el presidente y secretario de este tipo de reunión, que goza de algún tipo de formalidad, como las actas de asambleas que hacemos como sociedades comerciales, en donde queden determinadas estos tipos de funciones que tendrá cada una de las personas como tal. Las funciones de este comité de convivencia laboral tienen un ánimo de ser un rol preventivo,
que oriente, que guíe, que concilie y que canalice todas las quejas recibidas por parte de los colaboradores. Tengan en cuenta que la función principal va a ser recibir y tramitar estas quejas durante el término de los 5 días siguientes después de recibida esta información. Escuchar a cada parte que involucra y luego en conjunto tomar acciones de conciliar o de mirar qué acciones van a tomar para solucionar estos inconvenientes. Promover compromisos de mejora, hacer seguimientos de manera mensual para ver de qué manera se han avanzado los comportamientos que pueden afectar la vida psicosocial de sus colaboradores. Elevar recomendaciones a la empresa o a los empresarios o a los gerentes de las compañías a fin de que se tomen formas preventivas de corregir estos tipos de inconvenientes. En algunos casos, remitir estos casos a la Procuraduría, a la Personería o a un inspector de trabajo según sea el sector y según la gravedad de la falla que se esté cometiendo. Y elaborar informes trimestrales y anuales de cómo funciona este comité de convivencia laboral dentro de su compañía. Tengan en cuenta que una vez radicado una solicitud por alguno de sus colaboradores, el término para responder debe ser máximo hasta 65 días calendarios y no pueden exceder este término como tal. En este caso, es responsabilidad de los empleadores tener en cuenta que los empleados deben formular una política clara de la prevención del acoso laboral. Se deben de hablar y tratar estos temas en su compañía para poder determinar cuándo estamos hablando o cuándo nos vemos inmersos en un acoso laboral. Tener elaborados manuales de convivencias con conductas que la empresa claramente rechaza frente al comportamiento de superiores o inclusive de sus mismos colaboradores y compañeros. Implementar acciones de sensibilización y capacitación. Esto lo puede hacer en conjunto con el apoyo con el ARL donde usted esté actualmente cotizando y puedan ayudarle con este tipo de capacitaciones. Establecer canales de confidencialidad para recibir las quejas, es decir, usted puede crear un correo que va a estar dedicado único y exclusivamente para recibir este tipo de quejas o hacer unos formularios para que los empleados puedan hacer saber o todo el tipo de colaboración que se brinde dentro de su compañía, le puedan dar a conocer de qué forma están siendo vulnerados sus derechos y cómo se están viendo afectados de manera psicosocial frente a este tipo de cosas. Asimismo, se debe implementar espacios físicos y recursos financieros para el funcionamiento. Tenga en cuenta que usted deberá tener un espacio que le pueda brindar a sus colaboradores o a su equipo de trabajo para que se puedan llevar a cabo las labores del Comité de Convivencia Laboral, se puedan reunir y puedan llevar a cabo elevar un acta en donde las cosas o están funcionando correctamente o se han recibido algún tipo de quejas que vulneren los derechos de los trabajadores. Implemente medidas correctivas y de apoyo psicosocial y psicológico. Si sus colaboradores están enfrentando problemas personales y tienen problemas que no han logrado solucionar, usted debe implementar ayudas psicosociales o psicológicas para que las personas puedan expresar las cosas que los pueden llegar a estar afectando en el desarrollo de sus funciones. Garantizar confidencialidad y protección a los denunciantes. Tenga en cuenta que la confidencialidad es una de las cosas en las que muchos empresarios muchas veces fallan porque no implementan esa forma de cómo esos datos deben de ser tratados de manera susceptible para que no sean de conocimiento e interés general. Ahora bien, las responsabilidades frente al tema de las ARLs. Ellas son las encargadas que deben de brindar asesorías técnicas a las empresas afiliadas, capacitar a los miembros del Comité de Convivencia Laboral y promover la salud mental frente a la prevención de la violencia laboral, ofrecer líneas de atención emocional y apoyos psicológicos en crisis y reportar estas acciones ante el Ministerio de Trabajo. Tenga en cuenta que de no implementar este proceso y de que usted o su compañía no aplique esta resolución antes del 1 de diciembre del 2025, podrá verse inmersos en las sanciones del artículo 91 del decreto 1295 de 1994, que establece que podrán ser sancionados por el Ministerio de Trabajo con hasta 500 salarios mínimos legales vigentes y tener acciones civiles y penales, así como las sanciones que contempla la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1072 del 2015 frente a los temas de competencia. Esta vigencia de esta norma se da desde su publicación, es decir, desde el 1 de septiembre del 2025, con fecha de cumplimiento 1 de diciembre del 2025. Deroga claramente las resoluciones 652 y 1356 del 2012 y implica que todas las empresas lo tengan implementados antes del 1 de diciembre del 2025. Es por eso que les recomiendo actualizar su reglamento interno de trabajo, conformar estos comités de convivencia laboral, adoptar políticas de prevención y procedimiento integral de quejas,
capacitar al personal y coordinar acciones conjuntamente con el ARL. Si requieres asesoría, por favor no dudes en escribirme, que estaré muy pendiente para poder brindar y asesorarte en cómo elaborar estos documentos y cumplir con los marcos normativos. Mil bendiciones.